Propicios días a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo, en este caso Diario de Cine, para, dar mis impresiones, mi opinión sobre El ocaso del samurái. Una película que me ha gustado bastante, es decir, ya la había visto en su momento, hace mucho tiempo, y no es que le hubiera prestado especial atención, pero ahora al volverla a ver, pues me ha gustado incluso más, el revisionado ha mejorado incluso mi opinión respecto a una historia bastante... es un drama, digamos, es un drama donde hay unos personajes que, son bastante, para mi modo de ver, bastante ejemplarizantes, ¿no? En la forma y la filosofía de ver las cosas, ¿no? Y es del director Yoji Yamada. De momento solo tengo esta película de él. Y porque es un director que lleva trabajando desde los años 60, o sea que no es un director novel precisamente, y esta película es 2002, lo cual, y sigue trabajando. Creo que he visto por ahí que todavía, aparte de escribir, pues sigue dirigiendo alguna que otra cosa, lo cual me parece increíble. Y ¿y de qué va El ocaso del samurái? Pues cuenta la historia un poco de este samurái, considerado como de baja categoría, más que nada por su pobreza, porque es pobre y vive como burócrata y realizando otro tipo de trabajos para poder sacar adelante su familia, que se ha quedado viudo y está a cargo de sus dos hijas, ¿no? Esta historia la cuenta intercaladamente en voz en off, la hija mayor, lo cual me recuerda un poco al Camino a la Perdición, ¿no? Si habéis visto la película. Y entonces, pues la verdad es que, llega un momento determinado en un de estos compañeros samuráis, que, se entera de que el amor de su vida, de la niñez, pues se ha divorciado de su cruel marido, ¿no? Y digamos que esto retumba un poco en su vida, ¿no? Porque esta mujer vuelve a aparecer en su vida, y un acontecimiento relativo al hermano de esta mujer pues le obliga a hacer un duelo. Ese duelo le lleva a coger cierta fama que le llega a obligarle de alguna manera, o a presionarle para que haga una misión concreta, ¿no? Que es matar a un hombre, básicamente. Entonces, ¡Esperen! ¡Esperen! Inuma, ¿no te dije que me batiría en tu lugar? No, he decidido hacerlo yo. Tú no puedes batirte con ese hombre. Quédate ahí y observa. Señor Koda, mis disculpas por llegar tarde. Yo seré su contrincante. ¿Para qué es ese palo? Es una espada de entrenamiento. Me batiré con esto. ¿Pretende dejarme en ridículo? Desenvaine la espada. Con la espada las consecuencias podrían ser fatales, pero con esto no tenemos de qué preocuparnos. Como mucho, saldrá con algún hueso roto. No consiento que me hable así un samurái. De bajo rango. entonces todo esto se va desarrollando en un drama, y dando protagonismo a la propia personalidad de los personajes, sobre todo de la pareja protagonista, ¿no? Que dentro de un mundo tradicional muy arraigado y digamos que tiene muy presionados por la propia sociedad, por decirlo de alguna manera, conservadora, ¿Cuántos años tienes? Acabo de cumplir los 10 años, señor. ¿Y ya cumples con todos tus deberes? Sí, estoy aprendiendo a coser y leo a Confucio. ¿A Confucio? Las chicas no leen esos libros. Debes aprender las tareas que hace una mujer. ¿Crees que te casarás si tienes la cabeza llena de pájaros? Callano. Ya puede de ser. alguna manera conservadora. Pues todos los personajes pues quieren un poco, como sienten que están disconformes con algunas cosas que no les parece exactamente bien, que es algo que es una tradición que a nivel personal pues tiene, como cada persona tiene sus propias inquietudes, por decirlo de alguna manera, y le lleva a que aquí hay una especie de contraposición entre lo tradicional y los deseos de los diferentes personajes, ¿no? En concreto de estos dos, ¿no? Por ejemplo,
llega la escena de que la hija le cuenta que el profesor le está leyendo Confucio o qué tal, le pregunta sobre la educación, deja entrever que que las mujeres están destinadas a labores de mujer y no están destinadas a ir a otros ámbitos. La propia parte femenina de la pareja protagonista pues también tiene un modo de pensar un poco rebelde en este sentido. Nunca lo olvidaré. Fue un bonito detalle. Cuando tenía 5 años, siempre quería hacer lo que hacían los chicos. En una ocasión intenté trepar a un árbol, pero se partió una rama y al caer me hice daño. ¿En serio? Ese día vuestro padre también estaba jugando por allí. Y la verdad es que fue una suerte porque me llevó sobre sus hombros hasta el sanador. Si no me equivoco, por aquel entonces él tenía unos 12 o 13 años. Recuerdo que me impresionó porque tenía la espalda muy ancha. Ya lo creo, tanto que parecía un adulto. Hizo que me sintiera muy segura. ¿Se acuerda de aquello o lo ha olvidado? Es posible. Recuerdo algo parecido. En este sentido, total, que dejan ver unos personajes bastante, que se dejan notar, ¿no? De alguna manera en todo una background tradicional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que su forma de pensar, su forma de actuar, y me parece, y su filosofía a la hora de intentar educar también a sus hijas, me parece muy interesante, muy ejemplificadora, y de verdad de un honor y una sencillez y una humildad real. Eso sí que este hombre podemos ponerlo como ejemplo de humildad absoluta y no de boquilla, y la verdad es que es increíble. Y luego tenemos que la historia, más allá de todo esto, a mí de lo que más me parece interesante, por ejemplo, momentos que revelan, digamos, esta humildad, por ejemplo, es cuando el propio compañero samurái le ofrece, digamos, le sugiere que le proponga matrimonio a su hermana. Además que su hermana se ve que le quiere, es decir, que tiene interés en él, pero él dice que que es muy pobre y que ya ha sufrido bastante con la mujer que ha fallecido y que le ha arrastrado en una pobreza, que al mismo tiempo de que que dentro de que va viviendo como puede y de alguna manera en esa precariedad es feliz en su forma de hacer las cosas, en su sencillez, a pesar de las dificultades que conlleva tener que sobrevivir, pues me parece que es de una personalidad bastante ejemplar, ¿no? De cómo rechaza esa oferta en pos de que no sufra la otra persona. Es decir, eso demuestra que hay ese querer, ¿no? Esa intensidad está ahí, ¿no? Y no desearle, digamos, ningún mal, ¿no? En fin, todo esto se va, ya digo, desarrollando. Luego, en cuanto al duelo, incluso que tiene que hacer por un determinado motivo, pues resulta que va con un palo. Porque su espada, que son sagradas para los samuráis, ha tenido que venderla para sobrevivir. O sea, ya imaginemos ya a nivel de pobreza que puede tener este hombre, ¿no? Creo que menciona que son su familia de 30 cocos. Se califican las familias en ese tipo de cosas, que me parece increíble. Pero va con un palo. Si va allí porque no tiene otra cosa. Posee una espada corta, lo típico esto de que creo que son típicas del tema de Harakiri o otro tipo de funcionalidades. No soy experto en tema de orientales de samuráis tampoco. He visto algunos documentales bastante interesantes al respecto de cómo los samuráis han estado en el top de la sociedad, ¿no? Creo que Juan Antonio Cebrián mencionaba que había 4 castas o 4 clases sociales. Los samuráis estaban por encima de todos, ¿no? Eran, digamos, el top, ¿no? De lo que había en un momento determinado de la historia de Japón. Y aquí, estamos a mediados del siglo XX, por lo visto, y tenemos ya pues
degeneración un poco de lo que es los samuráis. También se tienen que reconvertir, incluso algunos samuráis se reconvertían a profesores y tal. Es decir, los samuráis no solo eran guerreros, sino eran virtuosos en otro tipo de cosas como la poesía, la filosofía. Es decir, que no eran precisamente incultos, ¿no? Aparte de cultivar la disciplina de la guerra con bueno, el famoso libro este del libro de la guerra, que luego se reconvertiría un poco adaptándose a Japón en el Bushido, que el Bushido recopila todo lo que es tiene que ver con los samuráis, el camino del samurái, todo. Pues, uno de los emperadores, uno de los jefes, ¿no? Que gobernaban en una determinada época, decidió que se recopilara toda esa información porque merecían que los samuráis no se olvidaran y que tuvieran la importancia que se merecían, y bueno, en ese Bushido pues lo recopilaron todo. Y luego tenemos, pues bueno, pues no sé si me he ido ya del tema. Bueno, en definitiva creo que, para no enrollarme más, no quiero enrollarme mucho más para no hacer esto demasiado largo, porque esta es una película que es un drama que es bastante interesante y reivindicable para que le interese el tema y para que tenga interés. Lógicamente no es tampoco para recomendárselo a todo el mundo, pero bueno, creo que esto es una de las mejores películas que yo de verdad, yo por lo menos he conocido. Y luego en cuanto al actor protagonista, que a ver el nombre, porque esto de los nombres los tengo que buscar. Hiroyuki Sanada, que ha tenido pues otras películas como Lobezno Inmortal, por ejemplo, y tenemos también que ha participado en Sunshine. Incluso veo que en Vengadores Endgame, pues la verdad es que no se me ha olvidado, pues la verdad es que no lo sé, no me acuerdo, pero bueno, que ha participado, que es un actor que, bueno, en el mundo de Hollywood se ha movido bastante, ¿no? Imagino que también ha sido una de las influencias a la hora de realizar esta película, ¿no? Una de las características, y bueno, y que lo hace bastante bien, muy bien. La verdad es que refleja muy bien, la ambientación está muy bien hecha, lo que son las armas de los samuráis, en fin, que primigeniamente los samuráis no tenían la katana, no tenían unos arcos enormes, ¿no? Eran sus armas. Luego unas lanzas también que eran para acometer, no eran para lanzar, no eran de acometida, ¿no? En fin, la historia de los samuráis también tiene su interés, muy interesante. Si os interesa el tema, hay un documental del canal Historia, y también tenemos el que he mencionado, Juan Antonio Cebrián, que tiene también una recopilación, un resumen un poco de lo que es la historia de los samuráis, para intentar como base conocer un poco más este mundillo. Y bueno, y como no quiero alargar mucho más, yo personalmente, si os interesa este tema, os recomiendo esta película, y la verdad es que a mí me ha gustado mucho, y todo el desarrollo de la historia y ese final, pues bueno, me parece la verdad es que muy bueno. La verdad es que sobre todo el final, ese digamos, poner ese punto final de la película, digamos, pues me ha gustado mucho ese estilo, ¿no? Porque ya digo que recuerda a otras películas, ¿no? Incluso creo que son posteriores. Y bueno, y nada más. Y hasta aquí voy a dejarlo ya. Chao, chao. Hasta la próxima. Aquí no hay nada que ver. Dispérsense. ¡Vamos! Aquí no hay nada que ver. Por favor.